días. Bueno, pues hoy continuamos un poquito con Arte CrossFit. Sabéis que hoy hemos tenido la oportunidad de tener un representante de Lea desde de Barcelona. Vale, a ver si... Vale, ahora. Que me ponía que había problemas para conectar. Hola, Alex. Vale, a ver si... ¿Qué tal, Quintero? ¿Qué tal estos días? Te estoy dando muy poca guerra, ¿eh? A ver si se conectan desde el perfil de Lea. Y empezamos. A ver. ¿Qué tal a todos? Estoy esperando que se conecten desde Lea. Por cierto, para que no lo sepáis, ahora que estoy viendo que está conectada Somos Adaptive, se ha creado una página, ¿vale? Que todos podéis seguir para ver los WOT adaptados, para seguir rutinas de trabajo, para que les preguntéis a todos los atletas Adaptive. Ayer hubo unos directos súper chulos y además pues muchos conocen muchos idiomas y facilita mucho el poder comunicarte con otros países, ¿verdad? Así que yo os invito a que los sigáis. Vale, ya están por aquí. Buenos días, Marc. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántas ganas tenía la gente de que aparecieras, eh? Bueno, unos minutos tarde, pero aquí estoy. Bueno, pero estás aquí. Es Estoy que has aquí. estado un poquito ocupado. Uf, pero Eh, bueno. bueno, en primer lugar, pues que te presentes y también decir pues, que no solo tú formas Lea, ¿no? Sino que hay un grupo de personas contigo, con un grupo de trabajo que es súper bonito, qué Ujú. perfiles se encuentran dentro de ese grupo de trabajo, para que lo expliques un poquito. Vale, bueno, pues yo soy Mark Hill y soy, aparte de atleta adaptado, actualmente pues soy también entrenador Adaptive, fundador de Limited Edition Athletes y nada, como tú bien dices, hablando ya no de Mark sino de Lea, somos un grupo de no solo atletas, sino también entrenadores, personas voluntarias, personas que están coordinando proyectos. En definitiva, somos ya una organización con bastante gente involucrada en esto, que ya no solo toca temas adaptive como tal, sino que estamos ya trabajando con otros temas más relacionados con la inclusión social o incluso con temas propios de la salud, ¿no? Sí, eso ahora va a venir después porque te han hecho un montón de preguntas. He de decirte que te las han hecho también tanto en castellano como en inglés. Vale. Te aviso por eso las de inglés para que, Vale. pues si quieres atenderlas, porque hay gente, claro, como a ti te siguen de todas las partes del mundo, no un poquito, porque estás metido dentro del movimiento Adaptive. Ujú. De hecho, es raro que quien siga todas las competiciones Adaptive te vea a ti. Ya. Por eso a lo mejor tienes la manía de asociar también Lea a lo que eres tú solo, ¿no? Por eso te he dicho que resaltes pues la importancia del trabajo en equipo, que tú Ujú. también estás ahí gracias al trabajo en equipo, no solo porque Mar, que sea Mar, no, Claro, es también gracias a tus compañeros y claro, compañeras, sobre todo pues a los claro, atletas y atletas. Vale, claro. O en primer sea, lugar, claro, dime. sí, te han hecho muchas preguntas a ti en referente, pero porque quieren saber cómo te iniciaste en CrossFit adaptado, ¿no? En Adaptive CrossFit. Vale. Bueno, o sea, yo me inicié en CrossFit como tal porque mi hermano
me metió en el tema del CrossFit. Me dijo, hostia, tienes que probar esto porque es para frikis como tú del deporte y tienes que probarlo. Y cuando me metí, bueno, pues simplemente por propia experiencia y por encontrarme con ciertas limitaciones de mi discapacidad visual, pues fue cuando un poco me di cuenta que había ese espacio todavía por recorrer de lo que era el CrossFit adaptado a personas con discapacidad. Si bien es verdad que yo ya venía de todo el mundo de la natación adaptada y del deporte adaptado en sí, cuando me inicié en el CrossFit no, o sea, no existía todavía el CrossFit adaptado, ni siquiera existía la rama de Adaptive CrossFit que se creó unos años después, ¿no? Y fue pues nada, por experiencia propia y por comprobar los beneficios que sobre mí tenía la práctica del CrossFit, que pensé, pues si esto es bueno para mí, también lo puede ser para personas con una condición similar a la mía, ¿no? Y fue eso pues en 2015 que empecé, a finales de 2015, principios de 2016, fue cuando arranqué ya con un primer grupo de atletas con discapacidad visual en CrossFit Las Corts. Y nada, de ese grupo de 2016, que éramos eso, 4 más yo, hasta la fecha, pues sí, ha pasado un poco y la verdad es hostia, bueno, que cuando miras hacia atrás parece mentira, ¿no? Que ha pasado súper rápido y han pasado mil cosas. La verdad es que sí, porque cuando empiezas una cosa, al principio eres 2 o 3 y luego ya haces un Y grupo luego que dices, ya... Dios Sí, sí, mío, sí. ¿cómo me he juntado yo con tantísima gente? Sí, sí. A mí que me pasa también con los carpetanos, ¿no? Que empezamos 2 en un pabellón súper pequeñito y de repente ahora somos 10 y es como, Claro, madre mía, la que hemos liado. claro. Pero, claro, a ti te ven así, aparentemente, esto es como el daño cerebral adquirido, es una comparación un poco, pero te ven físicamente súper bien Entero, y es entero. como, y a este hombre, ¿qué le ¿Qué le pasa? O falta, sea, no? Yo ¿qué ocurre? ¿Por qué es adaptive? Explica tu discapacidad visual, en qué Vale. consiste y cómo a ti, bueno, ahora explicas cómo te afecta, pero que quiero que expliques qué es, qué te pasa, o sea, cómo te afecta a nivel Vale. visual. O sea, yo tengo una degeneración congénita de la mácula, que eso es una enfermedad que se llama enfermedad de Stargardt, que lo que hace es que afecta a la visión central. O sea, donde yo miro no veo nada, solo veo la periferia y por lo tanto la parte del ojo que está diseñada para tener una visión que pueda ver detalles, colores, formas o cosas más de manera enfocada, pues no la tengo. Entonces tengo básicamente la visión periférica. O sea, esto es como cuando haces una foto, hay una parte que Perfecto, queda pues así, enfocada, ¿no? entonces Como esto. la parte que está enfocada, exacto, es como ver eso, solo que esa mancha pues se mueve según donde yo miro. Madre Pues mía. es un poco Entonces yo cuando iba a las competiciones de natación adaptada, ¿no? La gente me miraba y era como, vale, pero a este que le falta, ¿no? Y yo, ¿Este qué le pasa? claro, claro, no se nota mucho, pero aparentemente a nivel externo, pero sí que tiene una Claro, afectación porque real. ¿qué categorías son? ¿Qué S son las S de visual en 11, natación? 12 y 13. Es que claro, Entonces, el otro día lo comentamos con Xavi que cuando ves la parte de natación adaptada, claro, te quedas un poco así mirando en plan, ¿y esta categoría en qué consiste? ¿Qué es? claro, ¿Qué pasa? claro. Porque hay gente que no 11, lo ve. o sea, B11, o sea, o S11 o SB11 sería las personas con discapacidad, o sea, visual total, es decir, ciegas total. 12 serían con resto visual y 13 es con todavía más resto visual. Es que hay Es un gente poco que también son que ya lo hablaremos después si quieres, pero un poco la analogía que también hemos utilizado para crear la división sensorial en el CrossFit en de CrossFit. competición. El Exacto. otro día estuvieron metiendo mucha caña también en eso, en plan, vale, pero es que esta parte, por ejemplo, es de CITID y claro, en CITID está el lesionado medular y también hay gente con parálisis, también habrá gente con dobles amputaciones, claro, eso a nivel fisiológico es totalmente, bueno, a nivel Claro, biomecánico, tanto cinética como claro. cinemática, o sea, todo es Todo diferente. es distinto. Claro. Entonces estaba preguntando por ahí, Vale, bueno, era si quieres como, ya ¿y cómo lo... se las apaña? Porque claro, sí, si quieres lo hablamos ahora mismo, porque hay que sacar el Vale. tema, porque en sensoriales pasa igual, ¿no? Claro. O sea, al final, primero que depende mucho o sea, si te riges en... Tenemos que distinguir lo que son competiciones
Y luego tenemos que distinguir, evidentemente, el trabajo que podemos hacer con cada tipo de atleta en el box, ¿no? Pero si nos regimos por lo que son las categorías en una competición, tenemos que distinguir también lo que es competición, como es el Wodapalooza, o el resto de competiciones, como puede ser los World Games, donde se puede bajar mucho más al detalle de crear unas categorías más específicas. Pese a eso, lo que todavía ocurre es que no hay un volumen de atletas suficiente como para crear categorías 100% específicas según la patología, limitación o lo que como quieras distinguirlo, ¿no? Pero sí que lo que se intenta es intentar agruparlos según la capacidad funcional de cada atleta. O sea, se intentan crear patrones dentro de una misma categoría de seated. Puede haber pues afectación alta o afectación baja. Vale, pero dentro de afectación baja te encuentras muchísimos casos y entonces hay agravio comparativo todavía según qué atletas y tal. Entonces, eso se intenta compensar con las adaptaciones que va a hacer cada atleta dentro del WOD. Y es lo mismo en sensorial, ¿no? O sea, sensorial, una persona que tiene una discapacidad visual que le provoca una ceguera total, pues está en desventaja comparada con una persona que tiene una limitación de baja visión. Exacto. Entonces, lo que se intenta es crear un patrón donde el estándar del movimiento que se vaya a hacer, por ejemplo, un wall ball, los dos atletas vamos a tener que reducirlo al mínimo común denominador. Eso significa que igual, en vez de hacer wall balls, voy a hacer med ball thruster. Eso lo que va a hacer es que lo que haces es equiparar la capacidad funcional del atleta. Entonces, claro, ya en el si tú eres mejor ya haciendo... por lo menos tienes contacto con ese objeto, ya no es... Exacto. Entonces ya puedes estandarizar y decir, vale, como esta persona puede hacer wall ball, si quiero compararlo con otra persona que tiene una discapacidad visual total, el movimiento que tiene un patrón más parecido al wall ball, pues en este caso va a ser el med ball thruster. Y los dos pueden hacerlo y por lo tanto los dos podemos compararlo, ¿no? Entonces es lo mismo intentar extrapolarlo siempre a todas las categorías, digamos. No sé si me explico. Sí, porque en City pasará igual, solamente que con el control de tronco, ¿no? Porque, Exacto. claro, conforme Exacto. los parálisis tendrán, pero a lo mejor si es espástico tendrán una rigidez mayor en el tronco, si es atetóxico no controlará bien el movimiento, luego lesión medular, cuanto más para arriba ya no hay tronco, ya no hay tronco, los movimientos exacto. se equiparan a eso. A eso. Entonces allí sí que, por ejemplo, si en el caso, por ejemplo, de esta última competición a la que hemos asistido con Lucía en el Wodapalooza Que lo este hizo 2020. súper bien. Encima, quien no lo vio se lo perdió, porque yo me lo trabé entero. Lucía. Lo hizo súper bien y realmente nos encontramos que cuando ponían depende qué de ejercicio, como por ejemplo coger el balón, el medball del suelo y llevarlo hasta arriba del hombro, claro, ella tiene una lesión súper alta. Entonces, claro que puede llegar a coger el balón, pero el estímulo que eso genera en una competición, o sea, en ese ejercicio, es distinto. O sea, es algo que nosotros le podemos programar en un entreno para que haga ese trabajo específico más claro. Exacto. Pero cuando quieres ponerlo en alta intensidad y para encontrar un estímulo de competición, de WOD, es muy distinto. Entonces ahí sí que tienes que regular mucho. Pero pasa igual con los atletas, por ejemplo, con amputación de pierna, ¿no? Por ejemplo, según el nivel de amputación que tenga, antes de salir al WOD, el juez les pide, hazme una sentadilla, lo más profundo que puedas. Entonces la hace y dice, vale, pues este es tu estándar de movimiento. Y entonces ahí se queda. Entonces, claro, ahí siempre hay la trampa de yo hago la sentadilla a un cuarto de sentadilla, aunque pueda hacerla a media sentadilla y así pues tengo ventaja. Pero es la historia del deporte adaptado. O sea, siempre ha sucedido esto y entonces ahí es lo que tenemos que intentar controlar ese punto, ¿no? Sí, que por eso siempre el comedero de cabeza, por ejemplo, en deporte adaptado pasa con los clasificadores, pues aquí pasará nada que CrossFit, que en cuanto empieces a poner el tipo de estándar que entras, bueno, será la locura, pero es que pasa una cosa que es muy curiosa, que cuando tú ya llevas una fatiga y estás dentro de la competición ya te salen las cosas solas sin pensar porque tú las has entrenado así. Claro. Entonces es imposible que dentro de la competición... yo lo veo imposible que alguien tenga tanta capacidad de asimilación y de responder. En fatiga, claro. Decir, es que no, que no me vean porque yo he dicho que hasta aquí, ¿no? Eso, o sea, imposible. O sea, claro. imposible.
Y más cuando empiezas a hacer AMRAP o te toca Metcon, o sea, encima Metcon, o sea, imposible. Sí. Yo lo veo, vamos, que no pueden mentir. Exacto. Pero bueno, pero es a lo que vamos, ¿sabes? Que al final todavía estamos en este punto de promoción de este deporte y que ha crecido mucho, o sea, en relación a cuando empezamos hace 5 años, ha crecido un montón. Y tiene que seguir esa tendencia. Entonces, todavía faltan muchos números, faltan muchos atletas que se inicien en todo esto para poder tener realmente, bueno, pues eso, más volumen para poder estandarizar mucho más los ejercicios que se hacen, sobre todo en términos de competición. Claro. Luego también te están preguntando, yo creo que esto también será más por parte de entrenadores, ¿cómo te afecta a ti a la hora de calcular las distancias, los objetos, aprender nuevos movimientos? ¿Cómo te afecta a ti todo el tema visual? Bueno, eso fue uno de los motivos por los que te comentaba que notaba que había falta o había esa necesidad de adaptar, ¿no? De tanto, y no solo lo que es el entreno en sí, los movimientos en sí, a que enseñamos el CrossFit, ¿no? Entonces, a mí me afecta en que, por ejemplo, cuando tengo que hacer ejercicios de precisión, como puede ser el wall ball, pues cuando suelto el balón, ya desaparece. Entonces, en el momento en que no sé dónde está, tengo que Eso intentar te pasa a ti, calcular. yo creo que a muchos, porque Claro, que llega un punto que ya no ves. estoy lanzando el balón y te cae a la cara y miras al lado en plan, Dios, que no me haya visto nadie. Que no... Sí, yo me he merendado bastantes medballs, la verdad, pero sí que es verdad que tengo pues un timing que controlo con la respiración. Entonces, el hecho de poder intentar controlar la respiración durante todo el WOD es algo que me ayuda mucho yo sé que cuando suelto el balón, tengo como un tipo de melodía con la respiración, un timing, un simple timing, que sé cuándo el balón va a caer otra vez. Entonces, evidentemente va afectado con la fatiga, pero entonces es donde tengo que poner más esfuerzo luego en la respiración, ¿no? Ejercicios de ese tipo, ejercicios tipo el box jump, donde cuando tengo que hacer varios saltos al cajón, siempre toco el cajón antes y cuando bajo, o sea, cuando voy a saltar y cuando bajo del cajón. Entonces, eso me ayuda a tener la referencia táctil de en qué posición está el cajón. Sí que es cierto que es un poco más lento, pero bueno, también es algo que luego, ya te digo, en competiciones, ahí es donde intentamos compensar por otros lados, cómo ajustar número de repeticiones y demás para que el estímulo sea el mismo. Claro, porque luego también, esto es una pregunta que se hacía la gente que estuvo viendo también en los Juegos de Miami, todo, que si los pesos y las distancias, o sea, todos los saltos al cajón son los mismos, 50 y 60. Los pesos, por ejemplo, en todos también son iguales, es decir, no hay ningún tipo de restricción de que se baje el peso. Por ejemplo, lo que le pasaba a Lucía también, los pesos son los pesos, o sea, si estás en Scarlett, la mancuerna es la de 15, ¿no? Sí, bueno, ahora, por ejemplo, este año en el standing, el tema es eso, que es que en el Wodapalooza hay un spot de X atletas y lo que hacen es dividirlo simplemente en hombres-mujeres, RX Scale y standing o seated. Entonces, dentro del standing, tanto entra una persona con discapacidad visual, como puede ser mi caso, como una persona con una amputación. Entonces, ahí sí que se ajusta mucho más cada uno hace un WOD distinto. Pero claro, o sea, eso es cuando lo hablaba con Chris de Willbot, me dice, es que para mí el Wodapalooza es un marrón de la hostia. Porque es que para mí tengo que ser capaz de distinguir qué peso le doy a cada uno y tengo que saber justificar que ese peso es porque es adecuado a su limitación como atleta a nivel funcional y no a su falta de fitness. O sea, ¿no? Te pongo a ti 90 kilos para que puedas ir al mismo ritmo que el otro, pero es que el otro lo está haciendo con 100 y va más rápido. Ya, pero es que el otro está más en forma que tú. Ya, pero es que el otro tiene una lesión, está amputado por encima de la pierna y de la rodilla y yo estoy por debajo. Entonces, hay un montón de variables que hacen que, o sea, ya suficientemente bien sale por el marrón que realmente es, cuando al final te estás jugando un podio de $1.000 el ganador. Entonces, claro, hay poca broma con todo esto. Pero muy poquita, porque donde está el dinero es lo que pasa, que, ese es el tema. que todos se tiran como lobos.
exacto. Luego también, claro, yo creo que las contestaban un poquito porque te preguntaban que cómo te afectaba a ti a nivel biomecánico y fisiológico. También será en respecto al esquema corporal, ¿no? Cuando haces handstand Claro. o cuando tienes que hacer habilidades gimnásticas, cómo te afectaba a ti todo el tema visual. Sí que al principio notaba que me afectaba, por ejemplo, en tema de equilibrio en ciertos movimientos. O sea, el hecho de poder, o sea, de no poder enfocar determinados movimientos, sí que es verdad que a veces me crea como algún tipo de desequilibrio con movimientos tipo, por ejemplo, los pistols, que solamente por eso los odio, a más no poder, ¿no? Pero sí que todo lo que son movimientos gimnásticos, como puede ser bueno, ring muscle up, pull-ups y demás, es más una cuestión de orientación, de saber localizar bien las anillas y no saltar o ir a la cuerda y de repente y no ver la cuerda o lo que sea, a nivel que no a nivel biomecánico como tal, Yo al creo menos que en la mi parte caso. biomecánica también te lo preguntarían por el sistema vestibular, ¿verdad? Por cómo te afecta a ti al centro de gravedad, qué pasa, los apoyos en el pie, cómo te afecta a ti también cambiar de zapatilla. Que sabes Claro. que cuando vimos los WOD decimos, Dios, toca correr, pues la de correr. O toca Sí, algo de altero, no, tenemos que ponernos claro. las bueno, yo tengo Mecon o Nano o lo que tengas, Sí. ¿no? ¿Cómo te afectaría a ti ese? En mi caso lo tomé más por una referencia también de aplicarlo a lo que es una competición. Y sí que es cierto que al principio iba según hoy toca correr, pues esto, hoy toca altero esto. Ahora lo hago absolutamente todo con las Metcon o con las Nano, o sea, todo lo hago con eso porque luego en competición no me da Te tiempo de irme toca. cambiando los zapatos cada 2 por 3. Entonces, en ese caso sí que lo hago todo con esto y no me centro tanto bueno, en esa limitación que puede darme ese accesorio, sino que lo que hago es intentar entrenar y trabajar también la adaptación con ese tipo de calzado o gadget, ¿no? Mm. Luego, para también el tema de entrenadores, cuando va a entrar alguien con, por ejemplo, en tu caso con visual, ¿qué luminosidad tendría que tener el box? O si no tiene buena luminosidad, ¿qué horas del día procurarías tú amoldarte? ¿Cómo haces eso? Porque Ujú. yo creo que esto también te lo ha preguntado algún entrenador. Sí, esto es algo que nos encontramos bastante y que de hecho hay atletas que vienen o que están entrenando en alguno de los box y nos lo comentan, ¿no? Ostras, es que el box es muy oscuro y no puedo verlo. O es que ese tipo de luz me ilumina, ¿no? Me deslumbra demasiado y no puedo verlo, ¿no? Entonces, y también el hecho de que a veces cuando estás entrenando en el box y toca salir a correr, toca entrar y demás, ese cambio de luz también afecta, ¿no? Entonces ahí sí que hay que tener en cuenta, pues, utilizar evidentemente gafas de sol cuando vayas a salir, cuando vayas a entrar y sobre todo regular también la entrada y salida del box cuando estás corriendo, porque es cierto que cuando entras no ves absolutamente nada y si vas muy, muy a lo loco, puedes Cuando convertir. dejas el kettlebell cerca de la puerta para tardar menos en hacer el WOD y Exacto, cosas así, exacto. Pues pues te lo todo puedes comer. eso es echarle más cabeza que no otra cosa, ¿no? Pero sí que es cierto que en temas de luminosidad, cuando tienes baja visión, el hecho de que haya una luz muy, muy, muy tenue, pues evidentemente complica el hecho de que la movilidad sea fácil, ¿no? Pero también es verdad que si hay una luz muy brillante y que puede llegar a deslumbrar, en casos de que el atleta pueda tener fotofobia, pues también puede ser un problema, ¿no? Entonces, no hay una respuesta general porque todas las patologías son 100% distintas. En mi caso, en el caso de mi Stargardt, cuando la luz es muy, muy, muy tenue, me complica bastante la existencia. Cosas. Luego, por ejemplo, esto es una curiosidad que te voy a preguntar yo. ¿También en AC CrossFit entra el tema de auditivos o no auditivos nada? Sí, Porque eso, habrá box que no tengan ni hilo conductor para el implante o habrá también la incertidumbre de que sí, que tú lo ves escrito en la pizarra, pero habrá también gente que no sepa el lenguaje de signos y va a ser eso un poco boom, pero es mi curiosidad. bueno, fue una de las cosas que cuando planteamos a Willwood de crear la división sensorial, fue una de las cosas que personalmente insistí bastante en meter en sensorial de entrada, meter a tanto personas con discapacidad auditiva como visual. Sí que es cierto que todo lo relativo al deporte de competición a nivel paralímpico sordo, ¿no? Está como aparte, están los Deaf Olympics y demás,
Pero mi idea es que estuvieran todos dentro del mismo cajón y luego, en el momento en que tuviéramos más números, pues pudiéramos desgranar personas con discapacidad visual total, resto visual, personas sordas con afectación al equilibrio o no, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, los metemos de entrada todos dentro de sensorial y luego, pues cuando vayamos teniendo más números, ya podremos ir desgranando a especificidades Categorías. más concretas, exacto. Pero dentro de lo que es Adaptive, o sea, dentro de lo que es el trabajo con atletas con discapacidad auditiva y visual, lo que nosotros ponemos mucho énfasis con los box, los entrenadores con los que trabajamos, es que al final, evidentemente, hay una parte de adaptar movimientos, pero sobre todo es un tema de adaptar cómo se enseña. Claro. ¿No? A enseñar de manera. Vale, Mark, está cortado un poquito. Ahora está mejor. ¿Ahora? Vale. Ahora sí. ¿Se me ha ido lo que he dicho o no? O no sé si me has Sí, oído. se ha ido un poquito, pero creo que sí que se te ha entendido que es como adaptar también, como la manera de enseñar al entrenador de cómo adaptar todo el movimiento y para que sea una red adecuada, o sea, para que aprendan a Y la realizar el movimiento, explicación, sobre todo, pero ¿no? no De de manera cómo escalada. explico. Que lo- Como coach, yo explico el what del día para que una persona que no está viendo nada o una persona que no está escuchando nada pueda tener esa información, ¿no? Claro. Bueno, luego ya aparte, ya empieza un poquito también el tema Lea. Yo creo que para ser también buen entrenador o algo que debe tener un entrenador es conocer a sus atletas y conocer la historia que también guarda cada uno, ¿no? Porque ahí están las variables todas que tienes que tener en cuenta y te preguntan que cómo se formó Lea, seguramente que vino de ti, pero qué historia tiene todo lo que es la creación de Lea. Bueno, Lea empezó, o sea, viene de eso mismo que comentaba al principio, de cuando hace 5 años, pues empecé, digamos, con este proyecto de CrossFit adaptado, ¿no? Y fue pues, por crecimiento natural, por decirlo de alguna manera, que cada vez éramos más atletas, cada vez éramos más personas, entrenadores, voluntarios, voluntarias, que querían sumarse a a este mismo proyecto. Y pues en 2018, hace ya 2 años, fue cuando dije, bueno, esto ya no es un proyecto, esto ya es una realidad, somos una organización como tal. Entonces hicimos el paso, digamos, formal a crear una organización a nivel, digamos, formal y legal, ¿no? O sea, que somos una entidad como tal. Pero no deja de ser nada más que la evolución lógica, digamos, de que ya no es Marc De un la proyecto. persona que está haciendo esto, sino que ya somos un grupo de gente que lo está haciendo, ¿no? De Y, hecho, sí, de y- hecho dentro de Lea ya tenéis proyectos súper bonitos, que lo dijimos el otro día también, que era el del cáncer. mm, Y también te ha preguntado muchas preguntas en plan, claro, CrossFit es alta intensidad. ujú. Entonces, está ya evidenciado que sí que la alta intensidad tiene beneficios a nivel de salud, pero quiero que destaques también pues que profesionales han hecho posible ese programa porque esto por una parte de un entrenador pues no sería posible. También tendrá que haber gente que esté formada dentro del ámbito clínico Claro. y quiero que digas cómo se planteó y cómo se formó y con quién se contó. Vale. Este es el proyecto de Reps Against Cancer, vino de una iniciativa de Tati López, que es estudiante de último curso de medicina. Bueno, cuando planteaba el trabajo de final de grado, pensábamos inicialmente de hacer algún tipo de estudio sobre los efectos del CrossFit, en este caso, sobre los atletas adaptive, ¿no? Pero cuando le dábamos más vueltas a todo esto fue como, ostras, yo estoy ahora vinculada hasta el Hospital del Mar y tal, y estaba
pues también vinculada a todo el tema de la prehabilitación de personas bueno, con cáncer, ¿no? Y fue a raíz de esto, de decir, hostia, ¿y por qué no trabajamos la prehabilitación? Que es este proceso, digamos, que existe entre cuando una persona le han dado quimio, radio y demás, hasta antes de que lo operen, pues durante ese tiempo, ¿por qué no trabajamos ya no con los ejercicios que les dan desde el hospital, como puede ser ir a caminar o hacer levantamientos con un tetrabric en casa o demás, sino vamos a aplicar lo que es la metodología del CrossFit a intentar mejorar esa base funcional para que estas personas, cuando se enfrenten a la operación de cirugía mayor, como se tienen que enfrentar, pues estén en muchas mejores condiciones y, por lo tanto, tengan más números de que la operación vaya bien, de que el postoperatorio sea más corto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este trabajo lo ha estado coordinando, como digo, Tati, con el Hospital del Mar y con la supervisión del departamento bueno, del servicio de prehabilitación del mismo hospital, ¿no? Entonces, es tan importante es el trabajo que vamos haciendo con estas personas, que son de un perfil de personas más bien mayores, a adaptarles un trabajo funcional de una intensidad alta, con siempre trabajando con descansos, o sea, más enfocado a nivel interválico, por decirlo de alguna manera, como los beneficios también a nivel, digamos, más social, más de sacarlos del hospital en un momento de su vida en que se pasan la vida todos haciendo... los aspectos psicológicos. Exacto, ¿no? Y de juntarlos con otra gente que está pasando por el mismo proceso. Entonces se crea una comunidad súper bonita entre ellos y ellas, y lo que hace es que ya no solo, digamos, los beneficios que se están demostrando y que estamos trabajando ahora para poderlo terminar de publicar, o por decirlo de alguna manera, no solo lo tangible y lo medible en cuanto a mejora de frecuencia cardíaca, a mejora de aumento de masa muscular, etcétera, sino toda la parte subjetiva de lo que ha significado y significa para estas personas poder pasar por un proyecto así, ¿no? Sí, porque yo la verdad es que conozco muy pocos proyectos, el vuestro. Luego también Transplant, que es la empresa de trasplantado de órganos y de médula, que hace también ejercicios en hemodiálisis. Lo lleva la doctora Sonsoles Hernández, pero igual, porque yo sé que es un trabajo muy multidisciplinario, entonces, para que no vieran solo que escoger una persona y decir, bueno, voy a lanzar el proyecto y ya está, no, sino que hay varios perfiles profesionales que están involucrados para controlar diferentes variables. Exacto, totalmente. Luego también tienes más preguntas. Dime. Sí, sigue hablando. No, te sigue. No, iba a decir eso, que al final, que eso lo que estamos haciendo también es que nuestra idea es poder transferir ese conocimiento, ¿no? O sea, decir, vale, para que no ahora cualquier persona que vea Reps Against Cancer decida hacerlo de cualquier manera, sino nosotros nuestra intención es que cuando podamos, y próximamente ya estamos en ello, aglutinar todo ese conocimiento de cómo se ha venido haciendo todo esto, qué es lo que hemos utilizado, cómo hemos trabajado, qué es lo que es imprescindible, cómo hemos funcionado, poderlo editar, poderlo publicar y poderlo difundir y explicar para que puedan existir iniciativas que puedan ir en esa línea, porque al final es importante y creemos que es bueno que lo podamos compartir, ¿no? Sí, porque la verdad, bueno, allí también tenéis el Instituto Goodman, cerquita. Aquí en Toledo tenemos el Hospital Nacional de Parapléjicos, que ¿por qué los nombro? Porque son lugares de referencia donde también, si se involucran varios profesionales, pues podrían salir grandes proyectos, ¿no? Exacto. Ya los tienen a nivel deportivo, pero jolín, qué oportunidad también para el CrossFit de poder entrar y desarrollarse, más sabiendo, bajo evidencia científica, que sí que existen beneficios de la alta intensidad. Exacto. Nosotros con la Goodman hicimos una sesión allí en la Goodman, en su jornada del deporte, hicimos una sesión con ellos donde se juntaron muchísima gente y hicimos una pequeña simulación de lo que sería un entreno de alta intensidad y la verdad es que gustó muchísimo y que luego ha habido gente que ha estado allí, que han venido cuando han salido de la Goodman para seguir con ese tipo de entreno y se han unido a Lea. Y también hay
gente que está involucrada en LEA como, digamos, como voluntarios, asistentes y demás, que son profesionales de la Goodman. O sea que tenemos ahí de la una Goodman. vinculación. ¿Habéis también probado entonces? Porque en Goodman hay mucho daño cerebral adquirido con el daño cerebral adquirido, ¿no? Hemos hecho, ahí en la Goodman solo hicimos hicimos una sesión de más o menos media hora, 45 minutos, Que ya está muy bien. sí, que la preparamos para 16 personas que nos dijeron y al final acaban siendo casi 40 y o sea que al final tuvimos que adaptarlo todo un poco sobre la marcha, pero que lo más importante es que todo el mundo salió con con una buena sensación, ¿no? Entonces, al principio teníamos muy localizado qué tipo de personas vendrían, pero cuando de repente apareció toda esa gente fue como, vale, vamos a ver cómo gestionamos esto, pero sí, sí, sí. Luego, claro, te preguntan también que cómo estructuras tú pues, los entrenamientos con tanta diferencia de diversidad funcional y que cómo se individualiza. Yo aquí quiero resaltar también que para eso también están las formaciones, ¿no? Que tú sí puedes dar unas pinceladas, pero que para profundizar tienes que tener unos conocimientos, ¿no? Adquirirlos. Claro, claro, o sea, nosotros tenemos, esos son 30 y casi 40 atletas adaptados que van entrenando diariamente, en su gran mayoría en los distintos box en los que trabajamos. Y al final lo que sí que hacemos es que priorizamos el conocimiento de qué es lo que puede hacer esta persona, cuál es su situación, cuál es su realidad a nivel patológico y demás, y a partir de aquí pues trabajamos las adaptaciones para cada uno y cada una de ellas. O sea, al final creo que no hay ninguno que coincida, pero sí que es verdad que a partir de unos mismos patrones, bajo un mismo, digamos, entreno prescrito, para cada uno y cada una de ellas, pues sí que nos encargamos nosotros de que esas adaptaciones generen el estímulo que busca ese mismo entrenamiento sobre ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues al final es nuestro trabajo y es cuestión de que cada vez que preparamos unas sesiones nos aseguremos de que cada uno de ellos y ellas tengan su adaptación específica, ¿no? Y eso es a base de, primero, evidentemente, Conocer. de conocer a los atletas y los atletas. Segundo, es que también llevamos 5 años trabajando diariamente con 1000 casos distintos, ¿no? Entonces, hay mucho de lo que aprendes que sigues, ¿no? Que al final es un know-how, ¿sabes? No tiene más historia. Y después sí que es verdad que a través de formaciones más específicas, pues adquieres los conocimientos básicos digamos, de la teoría de la adaptación, ¿no? De qué patrones tienes que seguir para ser capaz de adaptar un movimiento y luego cómo esa adaptación tiene que ir en una línea concreta para un atleta concreto, ¿no? De hecho, aquí hay una pregunta súper interesante que te dirán también los entrenadores nivel 1 de CrossFit, que qué conocimientos deberías de tener antes, previos, o por lo menos qué tienes que tener interiorizado para comprender luego que te van a hablar en Adaptive CrossFit y evidentemente aprovechar esa formación y llevarla a cabo, porque puede ser que tú llegues con toda tu buena intención nivel 1 a la formación y te quedes un poco en plan, madre mía, a lo mejor te empiezan a hablar de terminología que te asustas y dices tú, madre mía, esto, o sea, ¿qué es? Porque yo me pensaba que la persona en silla de ruedas no iba a ser ni parálisis, ni había tantos tipos de parálisis, ni me pensaba que a lo mejor una lesión medular era completa o incompleta y, madre mía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué conocimientos debería de tener previos un entrenador de nivel 1 para llegar a hacer Adaptive? A ver, primero, yendo un poco a lo que de momento ha sido y es la formación que ofrece Adaptive Training. La formación que dan, que se da desde Adaptive Training, es bastante enfocada a estos grupos, a estos grandes grupos de afectación, digamos, en extremidades superiores, extremidades inferiores. Silla de ruedas se trata a todo el mundo por igual y sensorial. O sea que en ese sentido, ellos, como lo han planteado hasta ahora, es en grandes grupos sin ir a grandes especificidades y lo que explican es la teoría general de cómo adaptar un movimiento, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos trabajando es en darle un poco una vuelta de tuerca para bajar a todo eso que tú estás comentando, ¿no? Ir mucho más a explicar, evidentemente no puedes explicar todo eso en una sesión, pero sí que dar pinceladas de
vale, ojo, en este tipo de atleta que está en silla de ruedas pueden haber muchas casuísticas distintas que afectará muchísimo al tipo de trabajo que podamos hacer. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto y esto, ¿no? Y lo mismo en toda la tipología de atletas. Entonces, ahora mismo, o cuando se planteó el Adaptive Training que vinieron aquí a Barcelona, no había ningún requisito para poder hacer el curso. O sea, de hecho, podías no ser Level 1 y podías estar haciendo el curso. Y de hecho, hubo mucha gente que no es Level 1 e hizo el curso. Yo Pero no lo que pude estamos ir. ¿Eh? Yo no pude ir a esa formación y quería haber ido. Esa formación tenían que hacerla en Londres, y de hecho se hizo en Londres, pero cuando nos plantearon bueno, que se hacía, íbamos tanta gente de Lea a Londres, que teníamos ya el curso cogido y todo, que nos escribieron y nos dijeron, oye, el 80% de la gente que venís a Londres es de Barcelona. Y les dije, bueno, ya os lo dijimos hace tiempo, o sea, y dije, ¿tendría sentido venir a Barcelona? Entonces vinieron, ¿no? Y fue por eso que vinieron aquí. Pero lo que te decía, ¿no? Que les falta todavía un punto más a esa formación, pero que justo ahora que hemos estado en Miami, en el Wodapalooza, y estuvimos reunidos con la gente de Adaptive Training y demás, quedamos, ¿no? Hicimos un acuerdo en que nosotros, como LEA, desarrollaríamos mucho más esa formación y lo que haríamos es vincular para las dos formaciones para crear una formación mucho más potente para entrenador adaptive que se impartirá tanto en Estados Unidos como en España, Europa y demás, ¿no? O sea, que estamos en ello y que los entrenadores que quieran tengan interés y quieran formarse en ese sentido, con que tengan el Level 1, que sí que lo vamos a pedir, y que tengan horas de entrenamiento, o sea, que sepan lo que es una gestión de grupo y demás, pues que podrán hacerlas sin ningún problema. Vale. Y luego, por ejemplo, también te pregunta qué conocimientos debería de tener un ayudante o guía, en este caso en AT CrossFit, si sería bueno que también fuera atleta, que comprendiera pues el movimiento, ¿no? Que no llegue un poco de nuevas. Lo típico, esto será también porque cuando tú empiezas a hacer entrenamientos de deporte adaptado, te acompaña quien te va a acompañar los familiares, entonces, claro, son levantamiento de pesas, son movimientos que si no controlas bien, por ejemplo, una silla puedes volcar, entonces Claro. te preguntan que si sería bueno que tuviera algún tipo de conocimiento de CrossFit o de entrenamiento por parte del entrenamiento de fuerza. Uh-huh. Nosotros como planteamos y como ha ido creciendo LEA es súper vinculado siempre al papel ese, del asistente, del voluntario o voluntaria que lo que hace es ayudar al atleta. Entonces, lo que hemos hecho es ir también creando un paquete formativo que explicamos, que damos siempre a los voluntarios y voluntarias, hacemos una vez, 2 veces al año, con todos los atletas, todos los voluntarios que van viniendo, y lo que sí que pedimos siempre es que, bueno, que sean atletas de CrossFit, que nos da igual si levantan más o menos de snatch, pero que sí que tengan los conocimientos y las premisas básicas de seguridad claras, ¿no? Entonces, que en ningún caso tienen que ser coach, si no lo son, pero sí que tienen que siempre estar atentos y atentas de que la seguridad e integridad física de los atletas a los que están acompañando no esté comprometida en ningún momento, ¿no? Entonces, aspectos tan claves y distintos como puede ser cómo guiar a una persona ciega total por dentro de un espacio, de un box donde están cayendo barras de 22 personas a la vez, hay kettlebells y cajones por el medio y demás, cómo haces para que esta persona no se lastime, o cómo hacer que cuando acompañas a una persona en silla de ruedas y está haciendo algún tipo de tirón, ya sea a no limitarle el movimiento cuando está haciendo ese tirón, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes y son cosas que nosotros sí que nos encargamos de que en las formaciones que damos los atletas, los asistentes y asistentes que participan se vayan con esta idea básica, ¿no? Tanto esto como al final cómo te relacionas con una persona con discapacidad, ¿no? Que al final mucha gente quiere ayudar porque quiere ayudar, No pero saben ni cómo nunca, relacionarse. claro, nunca han hablado con una persona que tenga algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces Es hablan como como si si a mí fueran por ser niños. rubia me hablan. Claro, Sí, claro. es como si a mí por ser rubia me dicen, ¿tú entiendes?
sí entiendo perfectamente. O sea, Claro, soy claro. rubia, pero entiendo lo que me estás diciendo. Exacto, o les chillan, ¿no? Y digo, no, si esta persona va en silla de ruedas, no tiene ningún problema de auditivo, ¿no? Entonces, normalizar mucho más todo eso y es algo que también nos encargamos de Sí, que en aunque las tuvieran formaciones problema también pueda de, darse. también se da el caso pues de que aunque tengas algún problema de cognición o, por ejemplo, algún problema, pasa también en los parálisis, que hay algunas personas pues que hablan un poco lento, ¿no? Sí, Por el problema que tienen, por esa afectación, pero no hace falta que le hables como si fuera estúpido, porque no es exacto, estúpido, o sea, exacto, da igual, explicando bien exacto, las cosas y sabiendo tratar a la gente, te van a exacto, entender igual. Es que eso exacto. pasa muchísimo, Sí, mucho. esa es la idea, que de esos Y conocimientos básicos para que en ningún momento, o sea, al final es que el atleta esté cómodo o cómoda con esta persona que le está ayudando y su integridad esté asegurada, su integridad física, digamos, y también darle las herramientas básicas a que una persona que con toda la buena voluntad del mundo quiere ayudar, quiere asistir, pues también darles esas herramientas para decirle, no te preocupes, que no te tiramos al ruedo directamente, sino que te damos algunas premisas para que de entrada tengas esas herramientas. Luego ya con el tiempo hay muchos asistentes que llevan desde el inicio, desde que empezamos con todo esto, y ya han aprendido y saben un montón de cómo tratar y cómo incluso adaptar y cómo trabajar ya con las personas, con los atletas adaptive, ¿no? que es muy importante y sobre todo si te dan esa responsabilidad, ¿no? Porque es una responsabilidad, pues tener en cuenta ciertos detalles chiquititos, bueno, chiquititos, porque igual esto hay gente que también se lo olvida. Claro. A mí me ha pasado por responsable de gente en prácticas que no se dan cuenta y tienes que estar muy pendiente en plan, pues si alguien lleva una sonda permanente, que la sonda no esté doblada y más en el entrenamiento de fuerza, Ah, que se haya vaciado la bolsa, claro. que, por ejemplo, se mueve algo la cadera después de cualquier walk, pues, jolín, si tenemos un momento de descanso, pues que De se parar y vuelva, claro, claro, volverte a posicionar bien, a ver claro. cómo te volvemos a colocar. Son cosas que le vamos a ayudar mucho, que al principio te da mucho miedo porque no las sabes, pero luego con el tiempo, jolín, que las vas adquiriendo. Exacto. Y siempre recalcamos es un acompañante que, digamos, un poco a suplir esa limitación que pueda tener el atleta, pero que en ningún caso es el coach o la coach de... De la atleta. Se te corta un poquito ahora, Marc. sesión, ¿no? ¿Se me ha cortado? Sí, ahora se te escucha. Yo no sé si Marc me escucha a mí, pero se te ha cortado un poquito. Vale, ¿se me Ahora, oye? Sí. Nada, eso. ahora Distinguía sí. lo de la figura de asistente de la de entrenador y entrenadora. O sea que nosotros siempre remarcamos que ya hay un entrenador en la sesión que está llevando el WOD, digamos, que el asistente tiene que acompañar y suplir esa limitación que pueda tener un atleta por su condición y ayudarle a que el entreno sea lo más normal posible, igual que el resto de personas que están haciendo el WOD, ¿no? Luego, ya así como últimas preguntas, porque claro, en cuanto nos acercamos a la hora, sabes que hay veces que se corta directamente y no te da tiempo ni a despedirte, ni a Ah, decir vale. adiós, ni nada. Vale. Las últimas preguntas yo creo que son un poquito más emocionales, ¿no? Que te dicen que te ha dado a ti el CrossFit. En este caso, que le da, que la creación de Lea, que ha aportado también a la comunidad CrossFit y cómo extrapolarías pues todos los aprendizajes que se aprenden en Lea a lo que está haciendo estos días, porque hay mucha gente que se queja de que no está acostumbrada a estar tanto tiempo encerrada o no ha entrenado tanto la mente, que yo creo que eso es también un poco lo que te da el CrossFit, al igual que cualquier otro deporte. El CrossFit no es individual porque es raro, es individual, pero estar en equipo no Ujú, es algo raro porque te tienes que escuchar a ti mismo, pero también estás con el resto que te está apoyando, ¿no? ujú. Entonces, ¿cómo extrapolarías cualquier tipo de estos aprendizajes que aprendís en Lea a lo que es hoy en día el confinamiento o Ujú. sobrellevar mejor esta situación? Eh, yo creo que, o sea, que estamos en una situación
que se nos obliga un poco al distanciamiento, ¿no? Pero se nos obliga al distanciamiento físico, pero no al distanciamiento social. Entonces, creo que es importante que mantengamos, digamos, esa relación entre nosotros y nosotras y que siempre tengamos claro que podemos seguir haciendo un montón de cosas en casa y tenemos la opción de seguir llevando una vida bastante dentro de lo que es el confinamiento, podemos intentar trabajarla dentro de lo que es lo más normal posible, ¿no? Entonces, creo que nos pasamos el año entrenando para WODs que no sabemos qué es lo que nos va a tocar, WODs que nos obligan a enfrentarnos a situaciones límite que no tenemos ni idea de cuándo vamos a poder terminar y que eso lo que nos genera es bueno, esa capacidad de enfrentarnos a situaciones pues como la de ahora. ¿Sabes? Que no deja de ser, y lo hablaba con alguien, ¿no? De cuando tienes un WOD donde hay 200 burpees, tú puedes pensar en Madre mía, 200. no veo la luz. Digo, digo, hostia, 200 burpees. Bueno, pues puedes plantear 200 burpees y puedes hacer 20 series de 10 y ir serie a serie. Pues esto es lo mismo. O sea, esto es coger algo que parece totalmente incierto y enorme y desgranarlo día a día, entrenar día a día, centrarte en tu día a día y si puedes entrenar en casa y puedes hacerlo también pues por Skype o lo que sea con compañeros y compañeras, lo haces, ¿no? Como lo están haciendo muchísimos atletas de Lea que están entrenando estos días en grupo, quedan a tal hora, hacen los watts, etcétera, atletas con total tipo de distinto de diversidad funcional, que al final lo que los une es el entreno y pasarlo bien juntos y juntas, ¿no? Sí, luego también como último mensaje para la gente pues que quiere iniciarse en hacer CrossFit o que no se ha atrevido todavía o por ejemplo en el caso de las mamás cuando están con los niños peques y no saben si es bueno ese tipo de entrenamiento para los chiquitines, qué pasa, porque claro, es CrossFit, entonces, ¿qué mensaje les darías para que se quiten un poquito el miedo y den el paso a verlo de tal manera que es, bueno, voy a mejorar la condición física, voy a mejorar ciertos aspectos que te van a ayudar para tu actividad de la vida diaria? ¿Qué Exacto. mensaje les darías? Lo que les daría es que cuando se dice que el CrossFit es para todo el mundo, es porque realmente el CrossFit es para todo el mundo, pero sobre todo el CrossFit Adaptive se adapta a las capacidades de cada uno y se ajusta a la realidad de cada uno y se escala, o sea que al final cuando tú haces un entrenamiento de este estilo, lo que estás intentando es trabajar las capacidades de la persona que está haciendo. O sea, quieres hacer que la funcionalidad, o sea, el día a día de una persona sea mejor. ¿Y eso qué significa? Pues que una persona que va en silla de ruedas por X lesión tiene en su día a día unas necesidades, unas funcionalidades distintas a la de una persona de otra edad con otra condición, pero que cada uno y cada una lo que vamos a hacer es centrarnos realmente en qué es lo que puede hacer, qué es lo que su día a día trabaja, cuál es su edad, qué pesos puede mover con su edad, qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que haremos es coger todo eso y trabajarlo en entrenos de alta intensidad, adaptada también a cada uno a sus capacidades y que sean siempre variados para que el aprendizaje sea siempre continuo y sea siempre en comunidad para también tener ese beneficio no solo físico, sino también emocional y social. Es que es muy importante. Pues nada más, por aquí sale Alex diciendo que le hablaste con él. Te pone corazoncito. Y bueno, la pregunta que te hicieron, una de las preguntas que te han hecho en inglés, es que, ya para terminar, que explicaros cuál era tu movimiento favorito. Mi Y movimiento. sí, tu movimiento favorito, no sé si lo puedes explicar un poquito en inglés, porque no sé si te estarán viendo, ¿no? Pero te lo preguntaron en inglés, así que con que digas eso. Vale, en inglés. So my favorite movement is power clean, I think. Yeah, I think it's power clean and probably handstand walk. Yeah. Es que, Ya claro, está. se pensaban que no le ibas a responder nunca. No, no. Bueno, Omar, pues te mandamos muchos besitos. También van a pasar por aquí atletas Adaptive. Alex va a ser Súper. uno, también Paula, Rubén, Ujú, Marta, para ujú. que también sigan pues contando su experiencia, ¿no? Para servir de ejemplo pues a los más pequeños, a los que están en casa también un poquito encerrados, que no saben si dar ese primer paso, ¿no? Y que Perfecto. espero que os pregunten muchas dudas y que, jolín, que cuando salga la formación de Adaptive, como va a estar bajo Ujú. vuestro cargo, Sí. pues
poder vernos a muchas personas, ¿no? Y tenernos enfrente y podernos darnos un abrazo muy grande Seguro, y que seguro. podamos aprender y aportar muchas cositas. Así que yo te mando mil besos desde Toledo Igualmente de y, Barcelona. y espero que estéis muy bien y que sigáis publicando cositas y ayudando y aportando todo lo que aportáis. Súper. Si hay cualquier persona que quiera durante estos días ir entrenando, ir haciendo todo, bueno, seguir entrenando, digamos, dentro del confinamiento, que nos lo ha pedido ahora bastante gente, entonces todos los atletas de Lea están entrenando en su casa, tenemos una programación hecha de más de un mes para cada uno de todos ellos, entonces lo que vamos a hacer es ponerla también a disposición de la comunidad para que cualquier persona que quiera entrenar tenga el entrenador preparado para todos en la y en redes. Vale. Bueno, Mar, te mando besitos. Un besito, que vaya muy bien y Que vaya gracias. bien el día. Chao, chao. Adiós.